Hola, muy buenos días a nuestras hermanas que nos están viendo y a cada una de las mujeres se pueda conectar, que ha llegado este link. Las invitamos aquí a participar en este Entre Hermanas, un nuevo programa que se llama, este programa de hoy día se llama Agudizando el Olfato Espiritual. Y para eso estamos acá con nuestra hermana Londra y nuestra hermana Daniela. Amén. Les vamos a pedir a cada una que se pueda presentar. Mi hermana Londra. Hola, mis hermanos, hermanos digo porque siempre también hay varones que se conectan con nosotros para recibir la palabra. Muy buenos días. Le damos gracias al Señor por un día más que nos permite estar acá junto a ustedes, compartiendo de estas enseñanzas del Señor. Y creemos que así como cada día martes, también en esta oportunidad, el Señor estará entregándonos una palabra que está en su corazón. El Señor nos está adiestrando y nos está equipando para este tiempo. Amén. Así que dispongamos nuestro corazón para recibir de esta porción, de este plato que el Señor ha preparado para nosotros en este día. Amén. Mi hermana Dani. Hola mis hermanos, les bendigo en el amor del Señor. Disponernos hoy día para recibir de la palabra del Señor. Estamos todas preparadas para recibir del Señor. Así que el Señor siga bendiciéndonos a través de estos programas y que pueda usar nuestras vidas para bendecir a cada una de mis hermanas y hermanos que están recibiendo acá. Amén, sí, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder entregar algo más de lo que el Señor ha llenado en estos vasos. Vamos a orar para presentar la palabra de lleno. Los invitamos a todos los que están mirando ahí a través de las cámaras, de un celular, de un computador, quizás ahí lo colocaron en su pantalla grande, en la tele, a inclinar sus rostros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día, por esta hermosa mañana, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Y, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de nuestras vidas, Señor. Somos solo vasos que estamos en este día para derramarnos, Señor, de aquello tan precioso que tú nos has entregado. Espíritu Santo, pedimos que tu presencia atraviese estas pantallas y pueda, Señor, discernir, como vamos a hablar, Señor, en este día, todo lo que tú quieras entregar a través de la vida de mi hermana Londra, de mi hermana Daniela y mi propia vida, Señor. En el nombre de Jesús, que todos los espíritus sean atados a aquellos que nos quieran distraer de este programa, de lo que tú quieras entregar, en el nombre de Jesús. No los aceptamos y declaramos en este día, a través de este programa, Señor, la presencia de Cristo y, Señor, la victoria de Cristo en cada una de las vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, se llama, como les dije, agudizando el olfato espiritual, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos unas narices que Dios nos dio para poder oler, ¿cierto? Dice, el olfato en lo espiritual es el discernimiento de espíritu, para que vamos ahí entrando en lo que significa esto, ¿cierto? Definición del olfato. El olfato es el sentido corporal que permite percibir, distinguir los olores, ¿cierto? Los aromas buenos, los aromas malos, aquellos que nos recuerdan cosas. Una vez la pastora predicaba de que habían olores que nos traían recuerdos de nuestra niñez o de nuestra mamá, de nuestra abuelita, ¿cierto? Tiene también la sagacidad que tiene de una persona para descubrir o percibir algo que no es evidente, que no lo vemos. Amén. Y el discernimiento significa distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas a la vez. Amén. Miren, yo les traigo aquí, bueno, uno trabaja algunos con niños, ¿cierto? Miren, esta es una naranja que se parece mucho a un limón, ¿cierto? Una es más redondita y otra más ovalada.
La naranja tiene un olor, usted se imagina, no sé, un juguito de naranja así rico, o desgajarla así, jugosita la naranja, ¿cierto? Pero tiene un olor rico, ¿cierto? Y mi esposo siempre me trae chocolate, un olor a chocolate. Entonces yo cuando huelo un chocolate, yo me acuerdo de él porque siempre me trae chocolate, ¿cierto? O cuando usted huele un perfume, ¿cierto? Como les decía, a través de la mamá y usted, rico el olor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usted va a la basura? ¿Qué olor hay ahí? Horrible, ¿cierto? No nos gusta el olor que hay en la basura, porque nosotros no, usted se acuerda del Señor aquí, del Señor que hizo esta hermosa naranja para nuestro deleite, ¿cierto? Así el Señor nos enseña a través de los olores, del discernimiento, de poder, yo me acuerdo de esto, esto va por acá, ¿cierto? En lo espiritual, el discernimiento es un don del Espíritu Santo, y es un ejercicio espiritual que tenemos que hacer constante en la búsqueda de la presencia de Dios. Amén. Que como hemos visto, está muy presente y arraigado entre los cristianos, los antiguos, que usaban el discernimiento de espíritu para entenderlo cuando los llevaban a la pelea, que si era Dios el que iba a ir por este camino, el que iba a ir por el otro, ¿cierto? Dios los dirigía y era a través del discernimiento y ellos oraban mucho, ahí los profetas oraban constantemente y se ponían ahí en la presencia de Dios, y lo mismo tenemos que hacer nosotros con este don tan hermoso que Dios nos ha dejado. Amén. Y en primer, el olfato en lo natural, en la nariz, como les dije, en lo espiritual, el olfato, esto mis hermanos, o ahí las hermanas, los hermanos que nos están viendo, es la mente. Es todo lo que va a la mente, porque te huele esto, rico, es cierto, y se imagina muchas cosas. Bueno, en la mente ahí Dios nos trabaja el olfato espiritual, que es el discernimiento de espíritu, es tener la mente de Cristo. ¿Cómo pensaría Cristo en este tiempo? ¿Qué haría Cristo en un problema o en otro problema en lo que podamos estar pasando, ¿cierto? Es pensar en todo tiempo como Él. Amén. Y en 1 Corintios 2, 14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ¿cierto? Amén. Y no lo puede entender, porque se han de discernir, porque él ve, tiene un problema, no, esto es malo, esto no tiene arreglo. ¿Cierto? Cuando se tira una casaca, una cosa así, el hombre esto lo voto. Por lo general, los varones lo votan mejor antes o lo dejan ahí tirado antes que y nosotros lo arreglamos, ¿cierto? Ahí pensamos cómo lo podemos arreglar y Dios nos da la estrategia para arreglarlo, pero eso es lo espiritual, porque en la natural, por lo general, no buscan y no saben ver más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Su intelecto llega solamente hasta ahí. Dice, en cambio, en lo espiritual lo juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, no juzga a nadie, no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, nada podrá engañarnos, porque a eso es el discernimiento de espíritu, es tenerlo para no ser engañados por nadie. Todos los días tenemos que estar ejercitando cada uno de nosotros nuestros sentidos espirituales. El discernimiento de espíritu es una herramienta poderosa que nos dejó el Señor para no ser engañados entre lo bueno y lo malo. Y ahí mi hermana Daniela tiene una palabra que está en Hebreos 5:14, mi hermana, si ahí nos puede entregar. Amén. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por
el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, pidiéndole al Espíritu Santo que me revelara esta palabra y poder entender con profundidad lo que es el olfato espiritual, pude lograr definir más o menos lo que es. Dice, el olfato espiritual lo desarrollan las personas entendidas de la palabra de Dios. Es una relación cercana con el Espíritu Santo. Es decir, tienen discernimiento desarrollado y pueden identificar lo bueno de lo malo. Teniendo experiencias en su vida, han alcanzado victorias y una madurez espiritual. Tienen los sentidos ejercitados, significa que pueden discernir, como decía mi hermana, y pesar los espíritus, ver, discernir de lo bueno de lo malo. Ellos pueden juzgar en las situaciones, tienen la capacidad que el Señor les da espiritual para poder entender más allá de lo que los ojos naturales pueden ver. Dice, el discernimiento lo desarrolla una persona diligente, que está acostumbrada al estudio de la palabra y la práctica de ella. Y lleva una vida de meditación y ha alcanzado batallas, o sea, ha logrado vencer las batallas que tiene. Y puede distinguir lo bueno y de lo malo. Yo, por ejemplo, que se me venía a la mente la vida de nuestra pastora, que ella tiene siempre la claridad más allá de lo que nosotros podemos ver. O sea, de lo que yo personalmente he vivido. Cuando yo he ido a consultarle algo, que de repente uno tiene una idea como de algo puntual que está sucediendo, pero nuestra pastora discierne y ve más allá de lo que uno va a presentar delante de ella. Entonces, de repente el Señor ahí nos descubre, no sé, por el pecado, nos corrige y nos encamina en la verdad. Entonces, eso podía entender que el olfato espiritual es eso, porque eso que se desarrolla a través del Espíritu Santo. Eso, mi hermana. Amén, sí, gloria a Dios. Como decía usted, mi hermana, el olfato espiritual, este discernimiento, se va viendo a través de la palabra, de cuánto vamos relacionándonos con el Espíritu Santo, de cuánto vamos ahí escudriñando las escrituras, entrando en profundidad con Él, como les decía, como lo hizo los antiguos, ahí los profetas, Samuel y muchos otros que tenían que tener conexión con el Espíritu Santo para que cuando les dijera vamos a la batalla o los quedamos acá, ellos iban y peleaban la batalla y era Dios el que los defendía y era Dios el que derribaba todo obstáculo que podía estar ahí presente, que a ellos se les podía presentar. Dios era el que iba primero, amén. Y ahí mi hermana Alondra tiene 1 Corintios 12, 9. Nos puede ahí. Amén. Dice 1 Corintios 12, del 9 al 10, dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Y el versículo 31 dice... De ahí mismo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Amén. Entonces, complementando un poco lo que ahí hablaba mi hermana Dani acerca de cómo recibir también el discernimiento,
también acá aparece dentro de los dones espirituales, ¿ya? Y como dice que estos dones también, procurad los mejores dones que nosotros podemos pedir, y es necesario que nosotros pidamos este don del discernimiento de espíritu. Amén. Y también hemos aprendido que en la medida que uno va desarrollando los frutos, mientras nosotros vamos viviendo este proceso, como la hermana Dani acá nos hablaba acerca de la pastora, ¿cierto? Y tenemos testimonio de ella, de una mujer que ha pagado precio y que ha vivido una vida de negación, y por eso también podemos disfrutar así de los frutos, podemos disfrutar también de muchos dones que ella tiene, ¿verdad? Y dentro de esos dones podemos ver el discernimiento de espíritu, que cuando nosotros vamos a pedir un consejo, ¿cierto? Cuando estamos hablando con ella, y que algunos, como dicen, me da temor poder hablar con ella, porque realmente Dios nos descubre, ¿verdad? El Señor nos descubre el corazón, nos descubre las intenciones del corazón, nos descubre muchas veces cosas que las tenemos escondidas en el corazón, y a veces cosas que ni siquiera nos damos cuenta de con qué motivación o qué intención yo estoy haciendo algo. Amén. Entonces, en la medida también que nosotros podamos ir desarrollando los frutos, mientras vamos muriendo y vamos azotando esta carne y vamos cargando la cruz, ¿verdad? Y vamos viviendo esta vida de negación, realmente pagando el precio, dejando que Cristo menguar nosotros para que Cristo crezca, también se van a ir manifestando los dones, y los dones son un regalo del Señor. Y como decía, también es importante que nosotros le pidamos, porque esto es muy necesario. Esto es como de vida o muerte. Amén. Es imprescindible poder discernir, y como dice, discernir lo bueno y lo malo, porque entendemos que hay un enemigo que anda como león rugiente, tratando de devorarnos en todo tiempo. Anda tratando ahí de buscar las entradas, ¿cierto? Y dice también la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, muchas veces va a querer entrar y va a querer venir a seducir, va a querer meterse por algún lado, y es importante que nosotros podamos tener este sentido, lo podamos tener ejercitado, ¿verdad? Que sea muy agudo. Nosotros debemos buscar que este sentido sea muy agudo para poder discernir claramente en qué momento, porque así como Pedro, ¿verdad? Cuando en un momento le habla a Cristo y le dice, quería ahí como tocar la emoción, la sensibilidad, y le dice, apártate de mí, Satanás, porque era el que estaba al lado. Y muchas veces, incluso los que están más cercanos, y como mujeres, a veces a través de los hijos, ¿cierto? Puede querer ahí meterse, usando las debilidades. Entonces, es necesario que tengamos este don y este sentido bien ejercitado, y como madres, como esposa, para poder cercar la casa, ¿cierto? Para poder cubrir, como hablábamos estos días, para poder percibir cuando algo está sucediendo con los hijos. Estar ahí atento, alerta cuando hay un cambio de actitud, cuando están saliendo palabras del corazón de los hijos que están mostrando que algo está pasando con ellos, ¿verdad? Entonces necesitamos tener este sentido y el discernimiento bien agudo en nosotros. Entonces es importante que empecemos a sentir esta necesidad. Yo les compartía también ese día que dentro del olfato, que cuando nosotros tenemos un olfato natural, ¿verdad? Que no es muy agudo, puede a lo mejor en un momento estar, y le decía, y puede que está saliendo el gas, ¿verdad? Y uno no lo percibe bien, y esto puede significar que el gas llena la casa y uno no percibe el olor y se puede morir. Entonces, puede empezar a meterse el enemigo, ¿verdad? Por diferentes partes, y si uno no lo logra percibir, puede incluso llegar a ocasionar la muerte, porque Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Y cuando él entra, su fin, ¿cierto?, es la muerte. Entonces, ahí estar atento en algunas cosas que quieran venir a atrapar el corazón de los hijos, por ejemplo, a través de la televisión, en algunos programas, ¿verdad? Hoy día los dibujos animados, que son tan sutiles,
se ven tan bonitos, con tantos colores, música que es muy quizás divertida para los niños, pero a través de eso también el enemigo muchas veces se está metiendo y está llegando al corazón de los niños y está pervirtiendo la mente y el corazón de los niños a través de la música, ¿cierto? Entonces necesitamos este discernimiento en todo lugar donde estemos, siempre necesitamos estar alerta, siempre necesitamos estar así con las antenitas del espíritu, así bien agudo el olfato, para ver por qué lado quiere entrar, para poder ahí hacerle frente y cerrar la puerta y no permitir que entre. Amén. Amén, mi hermana Alondra. Sí, también se me venía esa palabra que cuando hay pequeños agujeros ahí en los huertos, las zorras vienen a destruir todo. En los campos vienen a destruir todo lo que está plantado. Nosotros muchas veces sembramos en nuestra casa con nuestros hijos, en las familias, en nuestros esposos. Sembramos ahí como madres y muchas veces por no estar apercibidas, como decía mi hermana Alondra, con las antenitas ahí paraditas, el diablo viene y se mete y hace estrago, porque por una rendija, por decirlo así en los chilenos, que dejemos abierta, el diablo entra, y si no estamos percibidas, si no estamos orando, si no estamos metidas en la palabra, el diablo va a destrozar todo, y todo lo va a destruir y se va a caer todo. Pero Dios nos dejó este hermoso y precioso don, que es el don de discernimiento. Así que estemos ejercitándolos ahí, mis hermanas, estemos atentas ahí al programa. Dice, ¿qué pasa cuando no podemos, lo que decía mi hermana Alondra, no ponemos en práctica este don que Dios nos ha regalado? Hay una palabra ahí una historia bíblica que nosotros le decimos así a los niños, pero un pasaje de la Biblia donde Jacob, ¿cierto?, engaña a su padre Isaac a través del olfato, porque Isaac solamente olió a Isaac y a Esaú, que eran dos hermanos. Iba a ir por la primogenitura Esaú, y Jacob, Rebeca le dice, pónete las ropas de tu hermano así, pónetelas así, ponte piel y échate el olor así a hierba, al campo. Y Jacob olió, ahí, Isaac olfateó y le dio la bendición ahí al hijo menor, cuando era el hijo mayor, pero porque él lo hizo en lo natural, solamente con el olfato natural. Y muchas veces nosotros nos vemos, como decía también mi hermana Daniel, más allá de lo que Dios quiere mostrar. Por eso los sentidos y esto que Dios nos está instruyendo, porque nosotros también estamos aprendiendo de esto, en la vista, el ojo, el oído, todos estos sentidos tienen que estar ahí apercibidos, como decía mi hermana Alondra, las antenitas bien ahí atentos a lo que el enemigo, por dónde quiere entrar, porque Dios siempre nos avisa. Él nunca nos deja de avisar. Él siempre pone ahí nuestra sierva, pone líderes, hermanos, que nos van a hablar, hermana, esto o aquello, y nosotros muchas veces hacemos oídos sordos, no somos diligentes en cuanto a Dios nos está hablando, a veces una palabra nos está diciendo a través del púlpito, de una predicación, ¿cierto? Y Dios siempre nos pone en aviso. Así que ejercitemos este olfato espiritual, este discernimiento que es con diligencia, mis hermanos, más aún en este tiempo. El olfato humano se equivoca, como se equivocó ahí Isaac, aunque Dios lo permitió, pero él lo hizo, solo lo ponemos como ejemplo que él lo hizo a lo natural, no lo hizo en lo espiritual. Cierto, se equivocó, pero el olfato de Dios, el discernimiento de Dios jamás se equivoca y nunca nos vamos a perder si tenemos el discernimiento que viene de lo alto, que ejercitamos ese don, ¿cierto? Nunca vamos a caer, nunca nos vamos a equivocar si dejamos que Dios
a través de su discernimiento use nuestras vidas y nos ayude a mirar como Él lo haría en este tiempo. Amén. Mi hermana Daniela ahí también tiene Hechos 5:3. Amén, mi hermana. Amén. Dice Ananías y Zafira. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrayeses del precio de la heredad, reteniéndola, no te quedas a ti vendida? ¿No estaba tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Acá podemos ver cómo Ananías y Zafira mintieron delante de un apóstol, se supone, de Pedro. Ellos quizás no pensaron que este hombre tenía ese olfato espiritual, ese discernimiento del Espíritu Santo, que quizás iba a pasar como desapercibido y que no iba a tener el peso que tuvo en esta situación que sucedió acá. Entonces, ellos sustrayeron dinero de una heredad que iban a entregar como ofrenda. Si se supone que ellos ya tenían destinado todo ese dinero y ocultaron, se quedaron con una parte de eso y lo entregaron al apóstol. Pero el Señor ya le había dado ese entendimiento, ese discernimiento a Pedro. Entonces él les pregunta que por qué hicieron eso, y finalmente ellos cayeron muertos en ese momento. Pero lo que yo destacaba de acá era el discernimiento de Pedro, que pudo ver que estaban mintiendo, pudo discernir y supo de inmediato que estaban mintiendo delante del Espíritu Santo, y dejó al descubierto el pecado, y fue un hombre que fue sabio en ese momento, porque Dios lo usó en la justicia de Dios. Y eso trajo mucho temor. A mí esta palabra la encuentro como muy fuerte yo, porque encuentro que nos trae temor a nuestro corazón, porque a Dios no se le puede mentir. Nosotros debiéramos siempre estar como con ese temor de no quizá aparentar y sino que ser sincero delante de Dios y de nuestros pastores y de las personas que estén delante de nosotros, porque Dios está viendo eso. Y como decía nuestra pastora, el domingo llega un momento en que Dios corta, y así es. Entonces, como estábamos hablando del olfato espiritual, yo me daba cuenta que este varón, Pedro, pudo discernir ahí de lo bueno y lo malo, y no pudo ser engañado. Una persona que tiene esto desarrollado, no es fácil engañarla, porque Dios está con la persona, y Dios le va a mostrar que alguien está mintiendo, que alguien está ocultando algo, y no se puede engañar a una persona que tiene este olfato, este discernimiento, esto que el Espíritu Santo da. Así que ahí en esta enseñanza nos queda más que claro que Dios descubrió todo, y vino un juicio de Dios a través de lo que Él descubrió en ese momento. Así que eso podía reflexionar de esta palabra.
Amén, así es. Al Espíritu Santo no se le puede ser engañado y mientras más busquemos, mientras más la palabra y seamos adiestrados por la palabra, menos podemos ser engañados por alguien, por alguna persona o por falsas doctrinas que puedan querer venir a implementar, ¿cierto? Por la gracia y misericordia de Dios nosotros tenemos ahí a nuestros hijos guardados y estamos ahí, hay personas y estamos nosotros los padres que somos los primeros que tenemos que estar ahí delante para enseñarle esto a nuestros hijos para que ellos tengan el discernimiento de espíritu, que es muy importante en este tiempo ahí, bien agudizado, que ellos puedan para cuando ellos se entren a este mundo, ya sea a la universidad o a cualquier otra parte donde Dios los coloque, ellos puedan, se me venía eso a la mente, ellos puedan discernir entre lo bueno y lo malo y que no vengan, ¿cierto?, a ser engañados, a ser ahí envueltos en todas estas mentiras que el diablo coloca, ¿cierto? El diablo encegueció ahí la mente de Ananías y Zafira y los dos, porque fue un matrimonio. Cuando Pedro les dijo, ¿por qué? ¿Por qué dejas que sea engañado, ¿cierto? Cae muerto primero él y después su esposa, y solamente y por dinero. ¿Cuántos han caído en esto? Se me venía también a la mente cuando nosotros entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, a Dios no le podemos engañar, quizás podemos engañar al echarlo ahí en un sobre y decir esto es tanto mi diezmo, pero a Dios no se le puede engañar. No le robemos a Dios, no tomemos la parte, no saquemos lo que le pertenece a Dios, porque Dios todo lo pesa y Él va a pesar y va a haber un juicio para cada uno de nosotros. Amén. Y ahí mi hermana Alondra también tiene una palabra que está en Romanos 12:2. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Yo también acá busqué un poco la nueva versión internacional, que tiene un poco más contextualizada, y dice, no se amolden al mundo actual. Cuando dice, no os conforméis a este siglo, no se amolden, dice, al mundo actual. Entonces, acá tomando esta palabra en lo que estábamos compartiendo, no nos acomodemos como mujeres acá al sistema, a vivir como cualquier mujer natural. Amén. No nos acomodemos al mundo actual a ver cómo vive el resto de las mujeres, cómo son todas las mujeres, amén, porque a veces tomamos modelos de diferentes mujeres, de la que está en la televisión, acá, pero no nos acomodemos al sistema de vida que tienen las mujeres comunes, sino que despertemos nosotras como mujeres espirituales, sacudamos, ¿no es cierto?, y entendamos que necesitamos movernos en este tiempo a través del Espíritu. Es imperioso, viendo los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto?, cómo se está moviendo el mundo espiritual, cómo las tinieblas están avanzando, viendo cómo están tomando cada vez más terreno, ¿cierto?, usando diferentes estrategias para agarrar el corazón de los jóvenes, de los niños, usando todos los medios para venir a meterse, ¿cierto?, dentro de las familias. Es impresionante, es una avalancha, ¿verdad?, cómo el enemigo se ha levantado para venir a destruir. Su plan es destruir todo, ¿verdad?, con todas las leyes que se han estado aprobando, quiere destruir todo, como un término que hemos escuchado en este tiempo, que es deconstruir, algo así dice, un término que lo he escuchado mucho ahora, deconstruir. Entonces el enemigo viene a deconstruir, a derribar todo, muchos cimientos, bases, ¿cierto?, que habían. Entonces está arrasando de una manera impresionante y metiéndose por todos lados. Entonces, como mujeres de Dios, somos todas mujeres de Dios, ¿cierto?, hijas de Dios,
mujeres que necesitamos levantarnos en el espíritu para vivir en este tiempo. Necesitamos, como nos ha estado hablando la palabra, despierta tú que duermes. Tenemos que despertar como leonas, ¿cierto? Como guerreras. Por eso es que el Señor también nos está desafiando con estos temas a ejercitarnos en los sentidos espirituales, y con esto nos está diciendo que tenemos que levantarnos como mujeres espirituales. Entonces, no nos acomodemos a vivir naturalmente, ni nos acomodemos a enfrentar el mundo de una manera natural, a mirar a los hijos, mirar a los esposos, o trabajar y hacer tantas cosas como lo hace una mujer natural que no tiene al Señor. Entonces, nosotras necesitamos entrar en la dimensión espiritual, necesitamos meternos en el mundo espiritual, y como el Señor nos está ahí hablando, para poder ejercitarnos en el espíritu, ¿cierto? Ejercitarnos en los sentidos espirituales, necesitamos elevarnos a esa dimensión. Lo necesitamos porque es un tiempo muy difícil. Amén, es muy difícil este tiempo, y como veíamos, fácilmente el enemigo puede entrar y puede venir a destruir todo, y en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, humanamente no lo vamos a poder lograr. Amén. Me sorprende mucho cada vez que escucho los temas de los padres, ¿cierto?, que son tan buenos, y cómo se cometen muchas negligencias con los niños, ¿cierto?, con los hijos, mucha negligencia en la crianza, y dentro muchas veces del mismo pueblo de Dios. Pero se cometen negligencias porque falta esto, falta esta comunión con Dios, falta esta búsqueda espiritual, falta entrar y ejercitar estos sentidos espirituales para poder formar, para poder criar, para poder trabajar, porque todo lo tenemos que hacer en el espíritu, ¿verdad? Todas las cosas las tenemos que hacer a través del espíritu, para que tenga vida y realmente esté cubierto y pueda ser prosperado. Todo lo que viene de la carne será muerto. Entonces necesitamos despertar y sacudir. Por eso esta palabra, como decía, no nos acomodemos, amoldemos, no nos conformemos a este siglo, sino que esta palabra nos estremezca y diga, yo necesito tener los sentidos ejercitados, mis sentidos espirituales ejercitados, mi olfato espiritual lo necesito tener ejercitado, porque tengo un terreno de lentejas que tengo que cubrir. Primero mi propia vida, y también lo que Dios ha puesto debajo de mí. Y el primer rebaño, ¿cierto?, es la familia. Entonces, como mujeres también hay una gran responsabilidad, más todas las otras cosas que el Señor nos entrega. Así que necesitamos ahí despertar y ejercitarnos en el espíritu. Amén, así es. Lo primero está en la casa y cuidar este precioso campo que Dios nos ha dado de lentejas, ¿cierto? Nuestras familias. Amén. Dice en Mateo 24:32, esta palabra me gusta mucho porque aquí Dios también nos enseña los tiempos y cuando Él va a venir, su venida nos enseña. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿cierto? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, ¿cierto? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aprendamos, ¿cierto?, de la higuera, que cuando su rama, dice la palabra acá, está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así aprendamos a discernir los tiempos. Cristo viene pronto. Las puertas, como dice aquí, está cerca. Conoced que está cerca la puerta. Cristo viene pronto. Y aprendamos, como nos dice aquí, los sentidos espirituales, a ejercer todos y cada uno de los sentidos espirituales. El discernimiento yo lo encuentro que es
como decía mi hermana, fundamental, es imprescindible, es imperioso que lo podamos desarrollar en este tiempo, porque así como la higuera, cuando sabemos que su trama está tierna y viene ya el verano, Dios siempre dice, o cuando alguien dijo, porque ¿quién no ha dicho? Pucha, yo sabía que no tenía que hacer esto, o tuve el presentimiento, pero nosotros, los que somos hijos de Dios, no andamos por presentimiento. Yo presentía que esto iba a pasar. Yo sabía que no, porque el Espíritu Santo, ese presentimiento que usted dice es porque el Espíritu Santo ya le avisó que iba a acontecer algo, ya le avisó que iba a pasar algo. Le avisó, no sé, o cuando uno, por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces que uy, se me olvida algo, o los chiquillos no echan algo y vamos así a la iglesia tempranito en la mañana y se nos olvida algo y yo me molesto porque ya estoy lista y se ríe del auto y toda la cosa, y después vuelta a bajar, ¿sí? Pero de algo Dios nos está librando, ¿cierto? Dije, ay, yo presentía que... No, porque Dios algo nos está avisando, algo va a pasar, algo Dios nos está guardando. Dios siempre nos guarda de algo y nos guarda, ¿sabe de qué? No de algo cualquiera, no siempre nos está guardando de las manos del cazador. Porque como decía mi hermana Alondra, el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, dónde vamos a caer, dónde se van a deslizar nuestros pies. Así que estemos apercibidos, así como vemos que la rama de la higuera está tierna, que van a brotar ahí los frutos, estos higos ricos, dulces, ¿cierto? Muy, muy ricos, es porque el verano está cerca. Cristo está cerca su venida. Discernamos los tiempos en los cuales estamos viviendo, los cuales las palabras quizás salen de allá, de la altura, de lo más alto de los mandatarios, ¿cierto? Veamos qué es lo que ellos dicen, qué es lo que ellos hablan, cómo ellos se comportan. Dios nos está avisando por los tiempos que estamos viviendo, qué es lo que está pasando, porque no tan solo las autoridades que están puestas, las cosas que están por venir, ¿cierto? Dios siempre nos está avisando, nos está diciendo, mira, cuídate de esto, porque puede pasar esto. Mira, esto, si te vas por acá, o cuando le dicen no te vayas por lugares oscuros porque te puede pasar, te pueden dañar, te puede pasar algo, ¿cierto? La mamá siempre está ahí discerniendo los tiempos. Mira, ándate por este otro lado porque por esta calle, esta vereda es más oscura. Pero de repente somos porfiados. Bueno, a mí me pasó muchas veces cuando yo era muy más joven que ahora, cuando la mamá daba el consejo y uno no lo seguía, porque los papás también disciernen, mira, ¿sabes qué te va a pasar esto? Ándate por acá, ¿cierto? Así que las invitamos ahí a las hermanas a que puedan desarrollar pedirle a Dios que les ayude, que nos ayude, porque nosotros no estamos completas. Siempre hay algo que Dios nos está enseñando y este don hermoso y precioso lo necesitamos, más aún que estamos en los últimos tiempos. Dice que estamos a la puerta, que Dios viene pronto, que su venida está pronta y no es para meter miedo ni nada de eso. Yo siempre le estoy diciendo a Caleb que esto te puede pasar, mira, Cristo viene pronto. Entonces, estemos apercibidas, más aún las madres, ahí guardando a nuestros hijos en oración, enseñándoles a orar, enseñándoles a discernir la palabra, a que ellos puedan estar ahí leyendo los proverbios, leyendo los salmos y leyendo la Biblia en general, pero enseñándoles, mira, esta palabra es para este tiempo, tú necesitas esta palabra, ¿te cuesta esto? Discierne lo que te cuesta, ¿qué es lo que te cuesta? Vamos, la obediencia, aquí está en proverbio. Seamos madres que aprendamos a discernir los tiempos, aprendamos y enseñémosle a nuestros hijos esto, porque así no van a ser ellos engañados, aun cuando salgan al mundo, cuando estén en otros lugares, aun cuando tengan amigos, vecinos, nadie los va a poder engañar, no van a ser engañados y no van a caer, no se van a deslizar sus pies. Amén. Y le voy a pedir ahí a mi hermana Daniela que si tiene alguna palabra con la que Dios la ha instruido en este tiempo, que ha sido ahí su bastón, ¿cierto? Que nos pueda ahí entregar. Amén. La palabra está en Juan 16, del 13,
dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Eso a mí me ha fortalecido porque el Espíritu Santo está ahí para guiarnos a toda verdad, y uno sabe que doblando su rodilla, buscando del Señor, Él siempre nos trae como la claridad que uno necesita, ordena nuestros pensamientos, necesitamos estar en comunión con el Señor, y saber que tenemos al Espíritu Santo, para mí es como mi consuelo, es como que no me siento sola cuando el enemigo viene a decir que uno está sola, o que ya uno no tiene, no sé, pues esperanza, o vienen palabras contra uno para derribarlo. Y ahí está el Espíritu Santo que nos guía y nos da fuerza y nos dice que Él está con nosotros y no rompe con todas esas mentiras del enemigo. Así que esta palabra que siempre se me viene a la mente, que el Espíritu Santo es el que nos guía, que nos va a avisar de lo que viene, que nos dice que debemos estar recibiendo, conectándonos siempre con el Señor, y en cada instancia que se pueda, en las células, en los cultos, en todas partes. Así que eso, mi hermano. Amén, gloria a Dios, así es, el hermoso Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el que nos direcciona, el que nos abraza, el que está ahí en constante con cada una de nosotras y no se cansa. Este hermoso consolador que dejó Jesucristo cuando subió ahí a encontrarse con el Padre. Amén, y mi hermana Alondra también tiene por ahí una palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Una palabra de advertencia. Está en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Una palabra que da a entender que hay todo un mundo espiritual de maldad que siempre está al acecho buscando poner la ocasión para poner tropiezos, para hacernos caer, para sacarnos del camino, y como dice la palabra, que en los últimos tiempos aún los escogidos serán tentados. Amén. Y esta es una palabra de advertencia también para nosotros como iglesia, porque el enemigo siempre, hasta última hora, y como yo le comparto a veces a los viejitos ahí cuando le estoy entregando la palabra, hasta último momento el enemigo va a estar ahí y va a querer poner tropiezo para hacernos perder esta salvación tan grande. Amén. Entonces, entendiendo que hay un ejército de huestes de maldad, de principados, gobernantes, es importante que busquemos al Señor fuertemente, ¿cierto? Y estemos equipados, porque cuando uno, y yo creo que a lo mejor a muchos nos ha pasado, que en un momento cuando hemos bajado la guardia, hemos visto cómo el enemigo se ha metido y ha venido a meter su cola en nuestra vida, y vemos cómo destruye, ¿verdad? Entonces, y como un día escuchaba de la pastora que ella le instruía a alguien y le decía, quédate arriba, quédate en el espíritu, quédate ahí en ese lugar, porque decía que estaba en el espíritu y a veces bajaba a la carne, a la dimensión de la carne. Entonces le decía, quédate en el espíritu y no te bajes de ahí. Entonces, nosotros muchas veces estamos en el espíritu, pero a veces nos relajamos y bajamos a las cosas de la carne. Entonces,
y cuando nosotros bajamos y cuando nos relajamos, ahí el enemigo nos agarra. Y ahí está este ejército que está al acecho para venir a destruirnos, buscando la ocasión, buscando la pequeña entrada para venir a destruir. Y como le decía, yo en mi propia vida también he vivido esto, cuando en un momento he bajado de ese lugar y me he relajado y he bajado al nivel natural de la carne, cómo el enemigo ha entrado y realmente entra con todo para destruir. Amén. Entonces necesitamos elevarnos, como decía, una dimensión, en la dimensión del espíritu, subir a ese nivel y quedarnos ahí, mantenernos ahí, porque ahí está todo este ejército buscando la ocasión para venir a destruir nuestras vidas y destruir todo lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, es mucho lo que Dios nos ha entregado, puesto en nuestras manos, y son muchas las cosas que Dios quiere también que nosotros podamos hacer por Él en este tiempo. Entonces necesitamos ahí elevarnos a esta dimensión y quedarnos ahí en el espíritu. Wow, el Señor nos consuela, el Señor ahí nos coloca una palabra de advertencia, ¿cierto? Damos gracias a Dios por enseñarnos tanto, porque también nosotras aprendemos, aun cuando ya lo hemos visto el tema, pero aprendemos de esto mismo que estamos hablando, aprendemos de esto y nos llenamos también, y se llena nuestro espíritu, amén. Dice, cual sea la situación, a la mujer, al varón, al niño, a la dama que nos esté viendo, sepa que Dios tiene el control de toda y cada una de las situaciones. Y si pedimos esto, pedimos el discernimiento de espíritu, Dios nos da la capacidad para discernir entre lo bueno, entre lo malo. Y nunca seremos avergonzados ni engañados. En nosotros está el obedecer la voz del Espíritu Santo entre lo bueno o lo malo, lo que le gusta a la carne o lo que le gusta al espíritu, ¿cierto? Entre los olores y los aromas de este mundo, como esta manzana o esta naranja, perdón, que nos gusta y más para este tiempo, cuando están ahí, de repente vienen los resfríos, vienen situaciones, ¿cierto? Con las temperaturas y nos tomamos un juguito de naranja, un juguito de limón, ¿cierto? Más aún, cuando nos gusta estar en la carne de repente muchas veces, y como decía mi hermana Londra, quedémonos ahí en el espíritu, aprendamos de los que están más arriba, aprendamos de nuestra sierva, que ella se ha quedado en las alturas. Por eso cuando usted va a pedir un consejo, ¡ah! La pastora me dijo todo lo que yo no le había dicho. ¿A quién le ha pasado? A muchos le ha pasado. La pastora le dice, usted va por una cosa y la pastora le dice todo, pero lo que usted ya había pensado antes, y está todo al descubierto, porque está ese discernimiento de espíritu, y tanto como lo tiene la sierva, porque ella está en constante búsqueda, lo podemos tener cada uno de nosotros. Leer su palabra es olerla, es degustarla, es estar ahí en continuo deleite, estar en la palabra, degustar, pedir a Dios que nos dé, que nos agudice este don espiritual tan hermoso, que es imperioso ejercitarlo aún más en el tiempo en el cual estamos viviendo, que son tiempos peligrosos para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de la iglesia en general. Es imprescindible, lo que ya sabemos y conocemos más aún, debemos estar en constante ahí, ruego, súplica, dice la palabra, también estar en constante de esto. Este don te ayuda a reconocer los espíritus, doctrinas, las engañosas, las que no son de Dios, y lo que te va a engañar, lo que ahí te va a hacer caer, ¿cierto? Este don se tiene que ejercitar en todo cristiano para este tiempo. Y dice la palabra en Primera de Reyes 3:9, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo? ¿Saben quién pidió esto? Lo pidió Salomón. Él podría haber pedido cualquier otra cosa, pero él pidió esto,
pidió, da a tu siervo un corazón entendido para gobernar este pueblo, para gobernar toda la multitud, tu mujer, tu varón que estás ahí al otro lado, jovencita, jovencito, los niños también que muchas veces están haciendo ahí otra cosa, pero están ahí con su oído presto, escuchando. Pidan esto, un corazón entendido, para entender los tiempos en los cuales estamos viviendo, para que nos dé un corazón entendido, para ver lo bueno, para ver lo malo, para discernir cuando nos quieren decir un engaño, cuando nos quieren, cuando nos están diciendo la verdad. Las madres, ¿cómo podemos conocer a nuestros hijos? A través de eso. Y yo lo sé, Dios me lo ha hecho saber muchas veces, aún con mi hija ahí también, en su proceso, Dios me habló algo directo y era eso, y él no se equivocó, porque yo le pedía ahí el corazón de Josefa que me lo enseñara, y Dios nunca se equivoca, y Dios la ha guardado hasta el día de hoy, de todo aquello que puede haberse deslizado, que podría haber sido eso ahí, trascender en su vida, pero llegó hasta ahí, porque si tu mamá, tu papá, tu joven le pides este don tan hermoso como lo pidió Salomón, que no pidió oro ni plata ni nada de eso para hacer más cosas, más casas, no sé, levantar templos en esa época, le pidió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Pidámoslo, está ahí. Dice la palabra que qué padre le da una piedra si le pide pan a un hijo. ¿Qué más nosotros, que somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Si le pedimos esto, ¿ustedes creen que Dios no nos dará? Por supuesto que sí nos dará, porque lo necesitamos para este tiempo, para estar apercibidos a todas las acechanzas del diablo. Así que yo las invito ahí a las mujeres, a los varones que quieran estar siguiendo este programa de aquí de Entre Hermanas, ¿cierto? Que puedan ahí ver los capítulos, están todos ahí en YouTube, en Facebook, ¿cierto? Y que nos den ahí sus comentarios, si necesitan algo, alguna cosa, los invitamos ahí a participar a través de esto, de los programas, ¿cierto? Así que esto sería hasta hoy día. Pidamos ese corazón entendido en los tiempos para gobernarnos nosotros mismos también, porque necesitamos eso para nosotros también, en lo que vamos a hacer, en cómo podemos dirigir nuestra vida, porque es muy importante. Amén. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo. Ahí mis hermanas, le vamos a pedir a mi hermana Alondra que pueda orar para terminar este programa, y le damos gracias a Dios porque Dios nos saca en victoria cada día y Él es fiel. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo en que hemos podido estar compartiendo de tu palabra. Yo oro, Señor, como dice que tu palabra es espada de dos filos, Señor, y que entra ahí hasta lo más profundo, Señor, que lo que hoy día hemos estado compartiendo, esta palabra cale en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y nos desafíe a buscarte más, Señor, a anhelar este don, Señor, del discernimiento de espíritu, entendiendo que es tan necesario, Señor, para nuestras vidas en este tiempo, Señor. Agudiza nuestro olfato espiritual, como decía, Señor, el nombre de este tema. Como mujeres, agudízanos, Señor, agudiza este sentido, Señor, en cada una de nosotras, Señor, para estar apercibidas, Señor, como esposas, como madres, Señor, como mujeres de reino, las mujeres que tú has llamado en este tiempo, Señor, para alcanzar mayores cosas, Señor, y aún, Padre, para permanecer y llegar hasta el final de la carrera, Señor, llegar hasta la meta. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.